Hola, esta es la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de Arquitectura de Computadoras 1. En este video vamos a observar cómo se va a crear una serie de actividades para poder dar mantenimiento a nuestro sistema operativo. En el caso de la evidencia se nos pide crear un disco de restablecimiento de contraseñas y lo vamos a hacer mediante la máquina virtual que va a echar a andar Windows 7. Vamos a aplicar los límites de tiempo para el uso de un equipo de cómputo. En este caso va a ser para un usuario, el cual es denominado Peque para un usuario tipo infantil, y se nos pide también activar el Ready Boost, la cual es una herramienta que nos sirve para que podamos acelerar el proceso del sistema. Quiero mencionar que en este caso el Active Ready Boost no será ejecutado totalmente por cuestiones de tipo técnico, ya que la máquina virtual no permite la aceleración total entre la memoria USB y el Windows 7. Por lo tanto, simplemente haremos una simulación y pasaré posteriormente a dar una serie de herramientas dentro de Ubuntu 10.04, que es el sistema operativo que ocupo, para poder conocer cómo funciona. En este caso el sistema nos está pidiendo la contraseña. Vamos a proceder a dar nuestra contraseña principal. Y ahora procederemos a crear lo que es el disco de restablecimiento de contraseñas, para lo cual nos vamos al botón de inicio, nos vamos aquí a la caja de ejecución, al cuadro de ejecución, y le vamos a dar cuentas de usuario. Al darle cuentas de usuario, el sistema automáticamente nos crea un listado en el cual nosotros vamos a ver que la primera opción es la que nosotros tecleamos. Vamos a dar clic o en su defecto enter, cualquiera de los dos, para poder entrar a la ventana principal en donde vamos a crear nuestro disco de restablecimiento de contraseñas. Checamos aquí las opciones y vemos que aquí está crear un disco para restablecer contraseña. Damos clic sobre él y la máquina nos envía entonces el asistente para poder crearlo. Le damos clic en siguiente. Nos pide confirmar qué unidad es la que deseamos. Tenemos dos unidades USB que son las que están conectadas actualmente a la máquina virtual. Vamos a utilizar la número 1, que es la unidad E. Le damos siguiente, se nos pide una clave. Vamos a dar la clave principal. En este caso nos dice que ya existe un disco porque ya se habían hecho pruebas, y este disco simplemente le vamos a decir que queremos continuar. El sistema detecta que ya existía uno para poder recuperar nuestras contraseñas. Vemos que ya el sistema terminó de crear nuestro disco de recuperación de contraseñas. Por lo tanto, le damos clic en siguiente y el sistema nos dice finalización del asistente para la contraseña olvidada. Entonces aceptamos aquí en el botón finalizar y hemos creado nuestra contraseña. Vamos a cerrar esta ventana para poder ver cómo aplicar límites de tiempo para el uso de un equipo de cómputo. Ya fueron creados con antelación, sin embargo vamos a ver el método para hacerlo. Nos vamos a ir aquí a panel de control, cuentas de usuario y protección infantil, y vamos a decirle agregar o quitar cuentas de usuario. En este caso el sistema nos indicará que tenemos cuatro cuentas principales. Vamos a utilizar la de invitado Peque, que ya se ha estado trabajando también con las pruebas, para crear una política de utilización del equipo de las 8 a las 17 horas. Le vamos a dar clic en invitado Peque y le vamos a decir aquí que queremos configurar el control parental. En este caso el sistema nos va a enviar nuevamente para que sepamos cuál de las tres posibilidades tenemos de cuentas para poderle administrar el control parental. Vamos a trabajar con invitado Peque y vamos a ver que el sistema nos marca aquí la serie de opciones que tenemos disponibles. Vamos a dar clic en donde dice límites de tiempo y vamos a ver que efectivamente ya se tenía trabajada esta parte. Sin embargo, vamos a dar clic para ver cómo podemos quitar o cómo podemos poner, en este caso, diferentes opciones para los diferentes días y las diferentes horas. Como nos damos cuenta, del lado izquierdo tenemos los días y en la parte superior tenemos las horas. Como la política nos pide que sea nada más de las 8 a las 17 horas, o sea 5 de la tarde, vamos a dejar libre este cuadro blanco
por lo cual se está respetando la política que se nos está marcando. Vamos a decirle aceptar y queda establecida entonces nuestra política para el uso del equipo de las 8 a las 17 horas. De esta manera queda terminado este punto. Procedemos a cerrar esta ventana dentro de nuestra máquina virtual con Windows 7 y ahora lo único que resta es utilizar el Active Read Post para poder optimizar el rendimiento del equipo. Nos vamos a ir a la opción equipo. Ya tenemos instaladas las dos memorias USB, por lo tanto simplemente habrá que indicarle al sistema qué memoria es la que vamos a utilizar. En este caso, como las memorias ya están instaladas, para poder utilizarlas con Active Read Post, vamos a utilizar la segunda memoria, que es la F, y le vamos a decir entonces clic botón derecho y le vamos a decir reproducción automática. De esta manera podremos activar esta ventana en donde podemos ver que tenemos la opción aumentar la velocidad del sistema. Vamos a dar un clic. Por cuestiones de tipo técnico, mencionaba yo anteriormente, no es posible hacerlo porque la máquina virtual no da la total velocidad entre la memoria USB y el sistema. Entonces nos marca que este dispositivo no se puede utilizar para Read Post. No solamente esta memoria, sino cualquier tipo de memoria, porque hay que recordar que estamos trabajando con un sistema virtualizado. Sin embargo, podríamos nosotros aquí en un determinado momento utilizar una memoria USB o algún otro tipo de memoria rápida en un sistema que esté nativamente instalado el Windows 7 y podríamos entonces optimizarlo. Vamos a dar clic en aceptar. Con esto damos por terminada la actividad para utilizar una memoria USB con Active Read Post. Vamos a pasar por favor ahora para que podamos ver en este caso algunas otras características de mi sistema anfitrión, que es Ubuntu 10.04 corriendo bajo Linux. Vamos a terminar la sesión con el sistema. Vamos a ver en esta ventana principal que estamos terminando la sesión virtualizada de Windows 7. Provisionalmente vamos a pasar a ver algunas otras actividades con Ubuntu 10.04. En Ubuntu 10.04 tenemos diferentes opciones para administrar el sistema. Es totalmente diferente a lo que es Windows. Elegí este sistema operativo porque es un sistema sumamente robusto, muy estable, muy rápido. A diferencia de Windows, no consume tantos recursos. Tenemos una serie de opciones muy importantes para poder administrarlo. Bueno, como nos damos cuenta, en estas ventanas tenemos las memorias USB que han sido capturadas por el sistema operativo anfitrión. La unidad 2 no la tenemos todavía ocupada porque en teoría es la que se está ocupando para el Active Read Post. Y la memoria número 1 podemos observar aquí cómo tenemos ya establecida nuestro disco de restablecimiento de contraseñas, dando como exitosa nuestra actividad de Windows 7. Mencionaba yo entonces, tenemos diferentes opciones. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos todas estas de preferencia para poder configurar lo que nosotros requerimos, y principalmente la administración, en donde nosotros tenemos comprobación del sistema para saber que nuestro sistema está funcionando correctamente. Vamos a correrlo. La ventaja de Ubuntu 10.04 es que es muy robusto y sumamente estable. Es en pocas palabras una de las grandes variaciones que tenemos de Unix. Sin embargo, al ser una implementación de Unix, no es tal, se llama Linux, es una versión totalmente libre, software libre. Aquí nos pide que le demos nosotros las pruebas que podemos correr para que veamos el estado del sistema. Le decimos siguiente y podríamos entonces ir corriendo aquí la serie de pruebas que tiene Ubuntu. En este caso vamos a probar, por ejemplo, el estado de la memoria RAM, el estado del disco duro, el estado del DVD, el estado por ejemplo de la CPU y del monitor. No lo vamos a correr, se lleva bastante tiempo, sin embargo es para que nos podamos dar cuenta de la serie de características que tenemos para poder optimizar nuestro sistema y darnos cuenta si está trabajando bien o no. Una característica muy destacable de este sistema operativo es que no requiere de un Active Read Post, porque este sistema ya está diseñado de tal forma que la memoria principal es sumamente bien utilizada.
Al hacer una serie de usos con respecto a la memoria principal, la divide en segmentos. Entonces, lo que nosotros tengamos, por ejemplo, como alguna necesidad de implementación en la memoria para mayor velocidad, el sistema automáticamente lo hace. No es necesario activar ninguna memoria secundaria ni tener problemas, como hace un rato lo mencionaba, porque no haya compatibilidad de alta velocidad entre las mismas. El sistema está optimizado. Igual para la desfragmentación, Unix o Linux en este caso no requiere nunca la desfragmentación, porque el sistema de manera natural, de manera nativa, va haciendo una autodesfragmentación cada vez que se crea o cada vez que se borra un archivo. Por lo tanto, es un sistema sumamente pues poderoso, robusto, y no se requiere ese tipo de herramientas. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, el gestor de actualizaciones es una parte del sistema operativo que nos va a ayudar a mantener en un estado de salud muy digamos eficiente el sistema operativo. En este caso le vamos a decir comprobar, nos va a pedir nuestra clave de administrador, como ya se la habíamos dado anteriormente. Probablemente nos la pida después o no nos la pida. De hecho, en este caso no nos la pidió, y vemos que el sistema está actualizado. La información sobre los paquetes se actualizó por última vez hace menos de una hora, por lo tanto no es necesario hacerle absolutamente nada más. El sistema está sano, está corriendo de una manera óptima. Como nos daremos cuenta, es muy rápido, a diferencia de Windows, es sumamente robusto, muy recomendable. La idea es cambiar hacia nuevas tecnologías de código abierto, open source, o en su defecto software libre, para que nosotros vayamos viendo que no solamente Windows es una buena alternativa. No le resto méritos a Windows, es un sistema operativo bastante comercial, no es malo, pero la ventaja que tenemos aquí es que este es un sistema de software libre muy robusto. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, el encargado de limpieza. El encargado de limpieza, como su nombre lo indica, es para que nosotros podamos en determinado momento verificar los archivos que ya no se están utilizando y los programas que ya también por ahí no tienen ninguna utilización. Si nos damos cuenta, están aquí marcados algunos archivos de este sistema. Tiene poco tiempo de haber sido instalado, por lo tanto no está muy saturado, y nos permite, por ejemplo, borrar en este caso las tareas que ya no son útiles para nosotros, los archivos que ya no son útiles. Es otra de las características que tiene este sistema operativo. Vamos a trabajar también lo que es en este caso la creación de un disco de arranque. ¿De qué se trata el disco de arranque? El disco de arranque vamos a poder utilizarlo para que nosotros, al vaciar archivos con terminación .iso, el sistema los reconozca y podamos utilizar esta unidad, este USB, con esos archivos y poder entonces reinstalar el sistema operativo. Aquí el sistema nos pide que le indiquemos cuál de todas las unidades podemos trabajar como unidad de arranque. Podríamos utilizar cualquiera de ellas y le diríamos aquí crear disco de arranque. Hay que hacer una observación. Al momento de utilizar el disco de arranque será la memoria totalmente borrada, por lo tanto debemos de tener cuidado para que nuestros datos, en caso de tenerlos en la unidad USB, no sean eliminados. Esta sería entonces la utilidad de disco de arranque. Tenemos más utilidades disponibles dentro de nuestro sistema operativo, todas dentro de la opción de administración en el menú desplegable de sistema, y tenemos, por ejemplo, la utilidad de discos. Esta utilidad, a diferencia de la de creación de un disco de arranque, es que nos permite administrar aquí en utilidad de discos y verificar el funcionamiento adecuado de cada una de nuestras unidades. Tenemos, por ejemplo, del disco principal, tenemos, por ejemplo, de la unidad de DVD, tenemos, por ejemplo, de las memorias Compact Flash. Podemos hacer algunas características de tipo administrativo para utilizarlas con esta aplicación. Para eso nos sirve. Sería todo de esta evidencia de aprendizaje de la unidad 2. Muchas gracias.